Jueves 5 de septiembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a este tiempo de información en PTV, a este tiempo en el que repasamos, como saben, las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario El Día, Diario Córdoba y Diario ABC. Hoy tenemos un mismo titular y una misma foto para los tres rotativos, porque, como saben, ayer comenzó la sesión de investidura de Susana Díaz, la que será próxima presidenta de la Junta de Andalucía. Quienes estén viendo este espacio en la reposición ya sabrán que ha sido elegida, se habrá producido la votación, pero a esta hora de la mañana aún estamos a la espera de que se produzca esa votación en el Parlamento andaluz. Mientras tanto, los tres periódicos hacen referencia a la sesión de ayer miércoles, y por empezar por el decano, por el Diario Córdoba, foto para la presidenta, la candidata hasta este momento, volviendo a su escaño, y el titular: Díaz pone el acento en la lucha contra la corrupción y el paro. Fue parte del discurso de investidura que pronunció ayer Susana Díaz. El diario El Día también, con una foto muy similar, en su portada titula: Susana Díaz se atrinchera contra la corrupción. Habla también de corrupción, pero en el caso del diario El Día, más que, como dice el diario Córdoba, para dentro de la lucha, pues dice que se atrinchera ella personalmente contra la corrupción, que según el diario ABC, ahora lo veremos también, fue el origen, fue la clave, la base de su discurso. Dice el diario ABC: la heredera de Griñán debuta cercada por los seres, con esta foto que ven acompañada de José Antonio Griñán, el relevo que se producirá hoy a mediodía. Los tres fotos son fotos de agencia, no son fotos de fotógrafos cordobeses, así que por ahí nos lo ahorramos. En cuanto a las referencias que hacen los periódicos, muchas. Diario Córdoba, por ejemplo, volvemos al decano. En su discurso de investidura, la candidata promete medidas concretas, pero elude mencionar el caso de los ERE. Habló mucho de corrupción, pero parecía que se refería más al caso Bárcenas que al caso de los ERE. De hecho, llegó a avanzar que se prohibirán las donaciones privadas a los partidos políticos, algo que no es el tema crucial de los ERE, y sí parece que fue importante en el caso Bárcenas, donde había donaciones de particulares, de empresas fundamentalmente, de personas privadas y empresas, a los partidos políticos. También habla el diario Córdoba de que son entrecomillados de la candidata: me avergüenza la corrupción, rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella. En cuanto a la corrupción, en cuanto al cambio, dijo: la economía requiere nuevos instrumentos, hay que pasar de la subvención al incentivo. Creo que estamos todos de acuerdo en que hay que abandonar la política de paniaguar a la gente, de subvencionar el ocio y subvencionar más la actividad, porque con el ocio luego, cuando llega la época de vacas flacas, pues no hay cómo sacar recursos. En cuanto a las intenciones, descarta estrenar impuestos, como le reclamaba, por cierto, su socio de gobierno. Habrá banca pública y estudiará la reforma del sector público. Y por último, en cuanto a qué piensan los otros grupos políticos del discurso, el PP se siente decepcionado, dice el diario Córdoba, mientras que Izquierda Unida aplaude la firmeza contra la corrupción, aunque también es cierto que Izquierda Unida echó en falta esa introducción de impuestos que había anunciado Maillo contra las grandes superficies, hacia las grandes superficies y esas grandes fortunas que no se citaron ayer en el discurso de la candidata. El diario ABC, hemos visto la foto, una foto que en lugar de ser en el Parlamento la hacen en la escalinata. La heredera de Griñán dice: debuta cercada, Susana Díaz anuncia medidas de transparencia y se avergüenza por la corrupción, aunque no hace autocrítica, dice el diario ABC con la foto que están viendo en sus televisores. Y por último, el diario El Día, completando la información que ya dimos: Susana Díaz se atrinchera y tal, basa su discurso en un programa de regeneración de la vida pública, marca una política económica continuista con Griñán y hace guiños a Izquierda Unida. Ya les comentamos ayer, creo, que Susana Díaz fue la persona que negoció con Izquierda Unida el pacto de gobierno. Susana Díaz siempre ha presumido de estar a la izquierda, la corriente más izquierdista del PSOE, sin llegar a Izquierda Unida, pero sí se aleja de algunos postulados más centrados, por ejemplo el del propio José Antonio Griñán. Eso, para algunos sectores sociales andaluces, pues quizá coloca a Susana Díaz en posturas más extremas, sobre todo teniendo en cuenta que Izquierda Unida, con quien se acerca bastante, pues ha planteado algunas medidas
bueno, que sin ser revolucionarias, sin ser medidas soviéticas, sí que son medidas que se alejan de la habitual acción de gobierno. El tema de, por ejemplo, el Sánchez Gordillo con su asalto a supermercados, o el tema de los impuestos que hemos hablado, el tema de Elena Cortés y sus expropiaciones a las bancas de algunos pisos. Bueno, hay que ver ahora cómo se amolda el discurso de Susana Díaz a la acción de gobierno, porque una cosa es la teoría, la palabra, y otra cosa es los hechos. Habrá que ver luego cómo lleva esa actividad, esa actividad escrita, el discurso, la ideología, a la realidad. Yo personalmente creo que el gobierno, el poder, atempera habitualmente los ánimos, y Susana Díaz, que probablemente sea una mujer que esté realmente ideológicamente a la izquierda de Griñán, luego poco a poco se vaya amoldando. Saben que Susana Díaz es actualmente secretaria provincial del PSOE de Sevilla, es como Juan Pablo Durán, pero en Sevilla, porque Griñán no va a abandonar su responsabilidad orgánica, es decir, va a seguir siendo presidente del PSOE a nivel federal y secretario general del PSOE andaluz, con lo cual Susana Díaz orgánicamente seguirá dependiendo de José Griñán, algo que tampoco gusta a todo el mundo. Hay quien piensa que el presidente de la Junta no tiene que tener, en este caso la presidenta de la Junta, no tiene por qué tener por encima suya ningún cargo orgánico, porque eso de alguna manera le obligaría a, por ejemplo, al nombramiento de consejeros. Saben que los consejeros andaluces los nombra el presidente, presidenta en este caso, pero escuchando siempre al secretario general cuando no han coincidido. Cuando hubo, la única época que yo recuerdo que hubo un secretario general del PSOE distinto al presidente de la Junta fue la época de Borbolla. Hubo muchísima, era Carlos San Juan, entonces secretario del PSOE, hubo bastantes problemas entre uno y otro a la hora de configurar pues, gabinetes, a la hora de llevar a la práctica política. Parece que Susana Díaz y Griñán se llevan muy bien, con lo cual no debería haber problemas, pero no deja de haber dos cabezas en el PSOE. La cabeza política, que será Griñán, sigue siendo secretario general del PSOE de Andalucía, y la cabeza institucional, administrativa, que será Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Repito que orgánicamente Susana Díaz estará a la altura de Juan Pablo Durán, a la altura de los secretarios provinciales, pero tendrán por encima la figura de Griñán. Esto ocurrirá hoy a mediodía cuando sea elegida con los votos de PSOE y de Izquierda Unida, porque el PP lógicamente va a votar en contra, así que son votos suficientes, mayoría absoluta, sumando los votos de PSOE e Izquierda Unida, juntos, saben que el partido mayoritario es el PP, pero sumando los otros dos votos sí que sacará adelante Susana Díaz su investidura. Hay que decir, como ayer recordábamos, es la quinta presidenta, la primera mujer presidenta, pero es la quinta persona que se ocupa, que dirigirá el Ejecutivo Autonómico, y la primera mujer que se hará cargo de esta responsabilidad. Esa es la portada de hoy y también será, ya le adelanto, la portada de mañana cuando Susana Díaz resulte elegida presidenta. Creo que el lunes será cuando tome posesión de su nueva responsabilidad. Hay más cosas en los periódicos, además de este tema, aunque lógicamente la mayoría se lo lleva la sesión, el discurso de investidura de Susana Díaz. Por ejemplo, el diario Córdoba habla de Bretón. Bretón pide la nulidad y un nuevo juicio con tribunal profesional, titula el diario Córdoba. Su defensa, es decir, Sánchez de Puerta, alega violación de derechos fundamentales e insiste en que se rompió la cadena de custodia. El diario El Día también trae su portada, la parte superior. Este asunto lo tienen con esa imagen que ya se nos hizo tan habitual de José Bretón durante el juicio. Bretón recurre su sentencia y pide ser juzgado por un tribunal profesional. Bueno, el diario a veces también hace referencias, pero en páginas interiores. ¿Qué significa este asunto, el tema de la petición de nulidad? Básicamente, lo que dice Bretón, por boca de su abogado, de José María Sánchez de Puerta, es que el juicio adolece, la sentencia, porque el juicio estaba viciado y, por tanto, la sentencia debe ser anulada. Debe ser nula. Dice el abogado, dice Bretón, que hay dos momentos en los que se vulneran derechos. Uno de ellos es cuando no se garantiza el secreto de las actuaciones de abogado, del letrado y su cliente. Y otro de ellos en el tema de la custodia de las pruebas. Asegura Sánchez de Puerta que los restos que se exhibieron como procedentes de la Hoguera de las Quemadillas no está claro que sean esos restos, sino que durante el tiempo pudieron haber sido manipulados o haberse de alguna manera corrompido la cadena de custodia. Saben que este asunto, tanto de las escuchas como el de los huesos, se trató por varios tribunales y todo dio la razón
a las tesis de la Fiscalía y a las tesis de la acusación particular, y se entiende que ni Bretón sufrió ningún tipo de vulneración de derechos en su defensa, en su relación con su abogado, y tampoco en el tema de la custodia. Bueno, ellos basan en esto su defensa. Y luego el tema de pedir un tribunal profesional es algo que ya Sánchez de Puerta reclamó inicialmente. ¿Por qué razón? Pues básicamente porque entiende Sánchez de Puerta, y yo le doy la razón, que en este país es muy difícil encontrar a 9 personas que estuvieran al margen del debate, que no tuviesen una opinión predeterminada antes de sentarse en el banquillo como jurado. Todo el mundo había conocido ya el caso Bretón, había leído sobre Bretón, había conocido muchas declaraciones a favor, sobre todo en contra de José Bretón, con lo cual cuando se llegó al juicio, todas aquellas sesiones de interrogatorios, de declaraciones, de pruebas periciales, testificales y tal, pues prácticamente se dieron para nada porque la decisión estaba tomada de antes, asegura la defensa. Entienden que solamente con un tribunal profesional, con magistrados profesionales, se puede garantizar la imparcialidad de un jurado. Ya también se decidió en su día que tenía que ser popular, porque la ley lo autoriza así, porque se entendía que era lo correcto. Ahora lo que pretende Sánchez de Puerta es que se repita el juicio, en este caso con un tribunal profesional, es decir, con magistrados y no con jurado popular, y que además se contemple el tema de los derechos que según dice él, se violentaron o se violaron durante el transcurso del juicio. Bueno, yo personalmente creo que no se va a producir, que no se va a aceptar y que habrá un recurso ante el Tribunal Supremo, que sea donde pudiera ser que hubiese alguna posibilidad, no de repetir el juicio, pero sí de anular alguna prueba o de modificar la sentencia. Pero por ahora creo que esto no va a llegar a ningún puerto. Habrá que esperar en cualquier caso, pero esa es la sensación que tenemos. El diario Córdoba también habla de parcelaciones, dice que el PP quiere rebajar la tasa para regularizar casas ilegales. Afecta, dice el diario Córdoba, a las parcelas incluidas en la declaración de asimilado al fuera de ordenación, lo que se conoce como AFO, y la tasa actual es del 6% del coste de la construcción. Es decir, actualmente las casas que están dentro de la categoría de asimilado al fuera de ordenación, si quieren regularizarse, tienen que pagar los propietarios el 6% de lo que les costó levantarla. Si la casa costó levantarla por, no sé, 100.000 euros, tienen que pagar 6.000 euros por regularizarla. Esto no significa que una vez que se paga eso ya no hay nada más que pagar, porque para que luego las casas, este tipo de parcelaciones, sean totalmente legales, tienen que pagar la parte de urbanización que no pagaron en el momento que la construyeron. Es decir, si una casa, por ejemplo, en la zona que fuera, en la zona de Liguerón, está en la situación esta que hablo, asimilado al fuera de ordenación, paga su tasa primero, su tasa de legalización, ahora tiene que pagar lo que es el alcantarillado, lo que es la luz, lo que son los servicios de suministro, y todo eso hay en muchas ocasiones, es mucho más que la tasa de la regularización esta que pretende rebajar la gerencia de urbanismo. Quiero decir esto porque la intención del ayuntamiento inicialmente es abrir un poco la puerta para que entren recursos. Habrá quien piense que es una rebaja, pero realmente el problema es que muchas personas que no hacen frente a este pago porque no tienen, y el ayuntamiento pretende que si hasta ahora estaban haciéndolo 10, pues bajando el precio lo hagan 20. Lo que ocurre que, repito, no solamente es este 6% que se quedaría en el 5 o en el 4 o lo que lo dejar la gerencia, sino que hay que pagar algo más, y creo que eso es lo que todo el mundo no hace las cuentas. También este asunto aparece en el diario El Día. El ayuntamiento abre la vía para regularizar miles de parcelas ilegales. Miles, pero no está la del aeropuerto ni la del río, ¿eh? O sea, que son miles, pero no son todas las miles, no son, creo que tampoco la sierra, creo que habría que ver eso. El asimilado al fuera de ordenación, bueno, hay una categoría que es fuera de ordenación, es decir, que no está recogido en el PGO, y hay una que es asimilado al fuera de ordenación, que está entre medias, que se podría en un momento dado ordenar. Técnicamente es como se conoce este asunto. Bueno, cada cual conoce cuál es la categoría de su parcela, de su propiedad, y sabrá si está o no está dentro de este supuesto, de este caso, de esta casuística que el ayuntamiento pretende aliviar. Repito que eso no significa que pagando esa tasa la parcela ya se quede todo resuelto, porque para que el ayuntamiento le dé la licencia de primera ocupación a una parcela, tiene que tener las conexiones al menos de saneamiento, de agua potable, de luz y las que se considere obligatorias. Y esas no se hacen hasta que se abonen las cantidades que suponen los enganches. Si una parcela tiene una fosa séptica y a 200 metros pasa el colector de Maxa, hay que conectarlo.
y lo conecta, o sea, de Sadeco, y lo conecta el propietario, no lo conecta Sadeco. Si hay una tubería que pase cerca de la parcela que se está suministrando de un pozo actualmente, el pozo no va a ser suficiente para que se le dé una licencia de primera ocupación, habrá que conectarse a la red de agua pública, pero esa conexión de la tubería de Maxa hasta la de la parcela hay que pagarla. Y les digo que en ocasiones es mucho más caro. Y luego todo lo que es la urbanización. Este tipo de parcelaciones pues se unen, se comunican mediante caminos, mediante carreteras de mayor o peor calidad. Bueno, pues probablemente a partir de que estas urbanizaciones se legalicen habrá que colocar alumbrado público, que también pagarán los propietarios, habrá que colocar aceras, que pagarán los propietarios, incluso habrá que hacer colectores centrales, que también pagarán los propietarios. Es decir, que todo ese tipo de cosas se suma a esta tasa, que es la que se rebaja. Se rebaja quizás Chocolate del Loro, con lo cual yo no sé hasta qué punto esta medida va a animar, que pretende el Ayuntamiento, a que los propietarios de casas ilegales o irregulares se van acogiendo, se vayan cada vez más acercando a la legalidad. Veremos cómo evoluciona este asunto. Bueno, primero veremos si la gerencia lo aprueba, una propuesta de la gerencia que tiene que ir al Pleno y será el Pleno que determine si se rebaja la tasa, que actualmente es el 6% o no. Y por último, el diario Córdoba termina hablando de fútbol. Ayer se disputó un partido amistoso en el Arcángel entre el Córdoba y el Sevilla, como saben. El Córdoba se impone al Sevilla en un amistoso en el que Ulises Dávila ilusiona en su estreno. La verdad es que no tengo muchos más datos que los que ven en la portada. Hay que decir que el Sevilla no vino con todo su equipo, vino con bastantes suplentes. Estoy intentando... Yo tampoco me sé la plantilla del Sevilla, así que no sé cómo comparar, pero en principio parece que fue un equipo, bueno, que no fue el equipo más potente que pueden traer nuestros vecinos. Vino el presidente del Nido, sí que estuvo aquí, y vinieron algunos jugadores de la primera plantilla y algunos otros que jugarán menos con el equipo de Nervión. En cualquier caso, fue un ensayo interesante, hubo algunas apariciones, bueno, pues eso, que satisfacieron al público, básicamente la del mexicano, también Germán Pacheco jugó, Ulises Dávila le decía, en fin, yo creo que fue un ensayo interesante y que creo que este partido corresponde a un fichaje, a una cesión que había por ahí y estaba pactado de antes. El Córdoba, dice el diario Córdoba, una crónica de Martín de la Virgen, el Córdoba con Uli Dávila y Germán Pacheco en el 11 inicial remonta al Sevilla con 2 jugadas a balón parado. Marcó primero el Sevilla, un gol de Jairo, minuto 17, luego marcó Bernardo en el 48 y luego Raúl Bravo en el minuto 86, ya terminando el partido. Hubo unas 2.000 personas en el Arcángel, hubo mucho público, pero un partido que era, como les digo, amistoso, entre semanas, o sea, tampoco parecía que fuera el partido. Aparte hubo, como casi siempre, el famoso lío de las entradas, porque hay que pagar un suplemento para los abonados, en fin, los líos que suele tenernos acostumbrados ya la directiva del Córdoba. Cambiamos de periódico, nos vamos al diario ABC, casi toda la portada, como han visto ya, la ocupa el tema de la investidura de Susana Díaz y un par de asuntos más. Con respecto a la Junta de Andalucía, también habla del caso de los ERE, el tema ERE, que no puede faltar. El exdirector de Trabajo, el famoso Guerrero, coló a su suegra en un expediente con un fax desde el despacho. Esto cada día tenemos una gotita más hasta que definitivamente se colme el vaso. Y en este caso, ayer veíamos que este Juan Lanza había colado a la hija y a la pareja del dueño del coto en el que él cazaba, y ahora vemos que Guerrero coló a su suegra y le buscó una pensión de unos 100.000 euros, una indemnización de unos 100.000 euros por trabajar en una empresa en la que nunca estuvo. Y además este hombre, con toda la desfachatez, pues su propio despacho pues, envió un fax que resolvía este asunto. Repito que este es un tema que habría que zanjar ya. Creo que la juez Zelaya hace un buen trabajo, quizá demasiado extenso, y necesitaríamos que esto fuera teniendo ya algún resultado, pero realmente cada día encontramos un episodio más de esta trama corrupta que está afectando cada vez a más gente. En cuanto a Córdoba, el diario ABC trae un último apunte y es el del concierto protesta que hubo en Villanueva de Córdoba para reclamar la estación del AVE. Dice el diario ABC que este concierto protesta por el AVE se pagará con fondos de empleo. La mancomunidad de esta zona, la mancomunidad de Valle de los Pedroches, aprobó con los votos de PSOE e Izquierda Unida, votos en contra del PP y del PA y del partido independiente de Pozo Blanco, aprobó destinar 9.000 y pico de euros de los fondos para la promoción del sector lácteo, para fondos de empleo, etcétera, los fondos que tiene la mancomunidad, son propios de la mancomunidad, que han ido cada ayuntamiento aportando. Pues este dinero que estaba para eso, pues va a servir para pagar el concierto con el que se reivindicó la parada del tren en Los Pedroches. Yo no me acuerdo qué día fue,
lo voy a ver si lo encuentro por aquí. Son 9.400 euros y no sé si pone aquí qué día fue el concierto. Creo que ya fue el concierto. Sí, ya hubo ese concierto. 9.450 euros y se decidió ayer con los votos de PSOE, Izquierda Unida y los votos en contra de PP, PA y el partido de los Ciudadanos Independientes de Pozoblanco, pagar la cuenta, la minuta del concierto, que sigo sin encontrar la fecha en la que se celebró. Pero, en fin, fue antes, creo que fue antes de las vacaciones. Así que parece que no era ese el destino lógico de este dinero, que habría que verlo destinado a otra cosa, en concreto, como les digo, a la promoción del sector lácteo, del sector primario y del empleo en definitiva, pero se dedicó a reivindicar una cuestión política como era la parada del AVE en Los Pedroches. Yo siempre digo que la raya entre la malversación de fondos y el uso irregular de los dineros públicos es muy delgada. Y en principio yo no soy jurista, no sé si malversar dinero público, pero si hay un dinero para algo y se gasta en otra cosa que no es, alguien tendría que dar muchas explicaciones, porque probablemente habrá ayuntamientos que aportaron una cantidad a este fondo, de la Mancomunidad de la Valle de los Pedroches, para una cosa y ahora se enteren de que se ha estado siendo utilizado para otra. ¿Que será legítima? Pues muy probablemente. Yo creo que tiene legitimidad los ayuntamientos para reclamar lo que quieran, pero a lo mejor haría falta que cada uno se dedicase a pagar de su bolsillo aquello que entendiera que tiene que reclamar y no coger dinero del bolsillo del otro. Termina el diario ABC hablando de Madrid 2020 porque Ana Botella, que como saben es la alcaldesa de la capital de España, alcaldesa de Madrid, Ana Botella pide cautela con los pronósticos. Es cierto que se está despertando cierta euforia con esto de la votación, saben que la votación se producirá el sábado, mañana es viernes, mañana empiezan ya las exposiciones y tal. El sábado es cuando conoceremos la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020. Saben que hay 3 candidatos, Madrid, Estambul y Tokio. Parece que Tokio se está descartando sola por el tema de las radiaciones radiactivas de Fukushima, de la central nuclear, y que Estambul por el tema de los problemas que tienen tanto internos como con sus vecinos, pues tampoco parece que sea una rival hoy por hoy demasiado peligrosa. Y cada vez que se hace una encuesta entre los que van a votar, Madrid va ganando adeptos. Ana Botella quiere no morir de éxito, Ana Botella y la delegación española en su conjunto, y lo que quieren hacer es seguir trabajando día a día según el plan previsto y no dar por hecho que se ha ganado esta votación y venirse tranquilamente 4 días antes, porque pudiera ser que la cosa se complicara y que nos lleváramos otra nueva sorpresa. Recuerden que Madrid ya pujó o ya intentó ser capital olímpica en el 2012, no funcionó, fue Londres, luego intentó en el 2016, no funcionó, será Río y ahora intentará en el 2020, que esperemos que ya nos toque porque ya son muchos años intentando España tener una sede olímpica. En esta ocasión el alcalde de Córdoba, saben que Córdoba será su sede olímpica. No es oficial porque no está nombrado todavía, pero hay una promesa de hace muchísimo tiempo, la época en la que era alcalde Gallardón y en Córdoba Rosa Aguilar, se decidió así, y en caso de que Madrid sea sede olímpica, Córdoba albergará parte del campeonato de fútbol. Por ello, el alcalde, nuestro alcalde Nieto, José Antonio Nieto, está en Buenos Aires, se ha ido esta mañana, no sé si habrá llegado ya, se fue ayer, para acompañar a la delegación y traerse por la banderita que podamos luego lucir como sede olímpica para 2020, que creo que todos nos alegraremos de ello. Hay una encuesta, creo que se publicó ayer, de que el 91% de los españoles está a favor de que Madrid sea sede olímpica. Por cierto, que el 91% de los españoles, a ámbito nacional, y el 90% de los madrileños, es decir, hay más oposición en Madrid que en el resto de España a que Madrid sea sede olímpica. Supongo que los madrileños sí que sopesan más las ventajas con los inconvenientes y en nosotros nos da un poco más igual los inconvenientes porque habrá menos inconvenientes que en Madrid, el tema de transporte, el tema de alquileres, el tema todo lo que haya de seguridad, etcétera, pues los madrileños sí que sopesan más y nosotros pues vemos solamente las ventajas y vemos menos los inconvenientes. Hablando, por cierto, de Olimpiada, Juegos Olímpicos, el diario El Día, y si salto y aprovecho y salto, habla en su portada de relaciona aeropuertos con Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque dice el diario El Día que el gobierno supedita ahora el futuro del aeropuerto a la elección de Madrid 2020. Por cierto, dice aquí que Nieto viaja a Bruselas, yo creo que donde viaja es a Buenos Aires, a lo de mirar para no equivocarme. Bueno, le decía que Primo Jurado, el subdelegado del gobierno, dijo que será necesario completar el aeródromo solo si Madrid, bueno, solo,
si Madrid acogiera los Juegos Olímpicos, porque habrá un previsible aumento de vuelos. Yo, en este sentido, creo que si decía antes Ana Botella este asunto de que no, el alcalde se ha ido a Buenos Aires, claro, dice Bruselas, no sé por qué, porque el alcalde se ha ido a Argentina. Decía Ana Botella que hay que ser cauto con estas previsiones. Se están haciendo unos cálculos, que ya hablábamos ayer, de que en el caso de que Madrid sea sede olímpica, Córdoba acogerá durante 9 días, acogerá partidos de fútbol. Y eso, según dicen los cálculos que han hecho los técnicos, traerá a nuestra ciudad a 25.000 personas cada día. Yo repito, no es lo mismo que venga a jugar al Arcángel Italia-Alemania que venga Camerún contra Zimbabue, que yo me parece muy bien Camerún y me parece muy bien Sierra Leona, pero no creo que el Arcángel, que ayer acogió a 2.000 personas para ver un Córdoba-Sevilla, vaya a acoger a 25.000 personas porque venga a jugar aquí en Sierra Leona contra Corea del Norte. Creo, con lo cual los cálculos son quizás demasiado orientativos. ¿Que eso obliga a tener un aeropuerto? No sé, para 9 días o para toda la vida, no lo sé. Creo que el ayuntamiento, o en este caso la subdelegación del gobierno o el gobierno, tendría que preparar un plan para el aeropuerto con o sin Juegos Olímpicos, con o sin actividad deportiva, porque me parece que tener un aeropuerto para 9 días dentro de 7 años, quiero decir, en el 2020, me parece que es fiarlo muy largo. Creo que habría que plantear si esta infraestructura de comunicaciones, que es el aeropuerto de Córdoba, es necesaria, y si lo es, pues habrá que activarla, y si no, pues habrá que buscar otro tipo de solución. Pero creo que Córdoba de Madrid en AVE está, ya saben, a 2 horas, y que en avión se tardará más. Probablemente coger un avión de Barajas al aeropuerto de Córdoba y luego desplazarse desde Madrid, del centro de Madrid hasta Córdoba, será más largo, más de 2 horas. O sea, es mucho más corto en tren que en avión, casi seguro. No he hecho las cuentas, pero casi seguro que será mucho más corto en tren que en avión. O sea, que ese argumento me parece que no será muy necesario. Quien quiera venir a la Olimpiada, aunque juegue su equipo en Córdoba, irá a Madrid probablemente, y luego se trasladará a ver el partido que sea al Arcángel, si es que todo va según lo previsto, si Madrid consigue ser sede olímpica y Córdoba es subsede y alberga los partidos de fútbol, que es lo que se nos prometió en su día. Solamente queda un asunto más en la portada del día, es el tema de Aocorsa. Hablamos de transporte público, pues ahora transporte público en autobús. Dice el diario El Día que Aocorsa subirá un 1,8% el precio de los billetes de autobús el próximo año. Bueno, es una subida, la subida habitual, tampoco nos sorprende mucho, una subida que en principio va a estar en torno al IPC. Saben que el IPC de este año está muy contenido porque esto de la crisis ha frenado mucho el consumo, y eso hace que el IPC esté ahí, esté en torno al 1,5%, al 2%. Queda todavía ver qué ocurre en este último trimestre, este último semestre prácticamente, bueno, trimestre y medio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, este cuatrimestre último, pero en principio va a estar ahí, en torno al 1,86, que será la subida que ha fijado Aocorsa. También va a subir o va a implementar el pago de 1 euro por cada tarjeta de los pensionistas, que hasta ahora creo que se pedía gratis. Bueno, por ahora costará 1 euro sacarse la tarjetita, una tarjeta que creo que es para siempre, para el año, y en esta ocasión habrá que pagar, creo que 1 euro, lo digo por ahí antes. También destaca el diario El Día que ha aumentado un 1,1% el número de viajeros. Yo, lo de los viajeros, siempre lo digo, el aumento de julio ha sido, en julio ha habido 1.311.000 pasajeros, y en el año 2012, mes de julio, hubo 1.296.000 pasajeros, o sea, de tramo a tramo, quiero decir. Un incremento importante. Si hace la cuenta, pues le salen 10.000 pasajeros más. Pero yo creo que este tipo de números, el 1,1%, muchas veces es achacable solo a un corte de una calle, es achacable a un paso por una avenida que había una doble dirección. Tenemos en este caso también que contemplar el tema del Puente Romano, que saben que durante una época grande, un periodo grande de tiempo, ha estado cortado el tránsito toda la parte de la ribera. Creo que tampoco hay que ni tirar campanas al vuelo porque se suba un 1%, ni tampoco pensar en el cerrar Aocorsa como pasaba hace unos meses, porque se perdían viajeros. Creo que Aocorsa presta un servicio público que es fundamental, que es trascendental para la vida habitual de Córdoba, la vida cotidiana, y que la misión de Aocorsa es incrementar el número de pasajeros porque haya un buen servicio, porque haya un buen precio, porque el servicio merezca la pena. No hay que pensar en cerrar líneas y en cerrar la empresa porque se pierdan 1.000 pasajeros, ni tampoco hay que pensar que está todo hecho porque se hayan ganado, pues esto, no he hecho la cuenta, pero apenas habrá unos 15.000 pasajeros más en este año. Me parece que no es tan trascendental la cifra.
más, sino el servicio. Hay muchos barrios, zonas nuevas de Córdoba, que aún no tienen servicio porque la Aucorsa no se ha adaptado. Hay líneas que están en pleno proceso de cambio. Saben que Aucorsa ha planteado una campaña nueva de promoción del casco histórico porque la línea esta de la Jerquía no acaba de funcionar, funciona la línea pero no lleva pasajeros. Bueno, pues todo este tipo de cosas creo que es donde tiene que trabajar la empresa pública, más allá de fijarse en la rentabilidad económica, en el número de pasajeros. Es muy importante para el gerente saber cuánto cuesta y cuántos pasajeros mueve al cabo del año, pero fundamentalmente para la ciudad es importante que preste un buen servicio, porque si no hay un buen servicio de Aucorsa, pues obliga a los cordobeses y cordobesas a utilizar transporte particular y obliga a saturar sobre todo el centro, ya que no tenemos ronda, el centro de coches. Creo que Aucorsa es una apuesta estratégica para la ciudad y que está un poco al margen de los números, o debería estar al margen de los números. Bueno, pues lo dejamos aquí, les invito como cada día que continúen atentos a la programación y que mañana veamos a Susana Díaz, nueva presidenta de la Junta, las portadas de los periódicos. Estaremos aquí a la hora habitual para contárselo. Hasta entonces, como siempre, gracias por estar ahí.